Bienvenido a mi canal Electroreparaciones MPG. En esta ocasión vamos a hablar sobre el capacitor de cerámica. Vamos a hacer unas pruebas en la tarjeta para saber cómo se mide. Ahora vamos a leer esta parte: capacitor. ¿Cómo está formado? El capacitor está formado por dos placas metálicas separadas por un material aislante, que es el dieléctrico. Almacena energía en la forma de un campo eléctrico. Carga y descarga. La unidad es la capacitancia, tamaño de la carga que se puede almacenar. Se mide en faradios. Se recomienda un capacímetro o multímetro. Tester SMD que pueda medir capacitancia. Lo recomendable es hacer mediciones con un capacímetro, pero bueno, si no se tienen que aplicar otras técnicas. Aquí tenemos capacitor de cerámica en diferentes tamaños. Este lado a la izquierda, unos grandes de diferentes tamaños y pequeños. Cerámico SMD. Estos capacitores no tienen polaridad, entonces ellos almacenan energía, ¿ya?, en forma de un campo eléctrico. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Aquí tenemos dos formas de lo que hace el capacitor, que hay más funciones. En esta parte, en serie, cuando se está conectado en serie, este es el símbolo del capacitor. Cuando está conectado en serie, entonces aquí dice: en serie, una vez recibe la corriente, se va a cargar y funcionará como filtro de alta frecuencia en un circuito de corriente directa. O sea que cuando él se carga, ¿verdad?, cuando recibe corriente y se carga, este funcionará como un filtro de alta frecuencia en un circuito de corriente directa. Este trabajo, digamos, de filtrar corrientes, alta frecuencia, pasa bajo, pasa alto, que le dicen. Ahora vamos aquí a este otro lado derecho, en la conexión paralelo. Aquí lo tenemos, el símbolo, conectado en paralelo porque uno de sus lados está conectado a tierra y el otro lado a la línea, digamos, de alimentación de voltaje. Entonces esta es la conexión en paralelo. Entonces en paralelo, una vez recibe la corriente, se va a cargar. En caso ocurra una interrupción, mantendrá la misma por un instante. En otras palabras, cuando hay una interrupción en un circuito de corriente directa, se interrumpe la corriente. Como el capacitor almacena energía, este va a estabilizar la tensión. Claro, esto es por un instante. Entonces esa es otra de las funciones cuando está conectado en paralelo: estabilizar la tensión. Ahora vamos a pasar, tiene más funciones, pero esto es de una manera general. Ahora vamos a pasar a hacer una prueba de medición. Correcto, ahora vamos a pasar a hacer una medición. Aquí tenemos unos capacitores conectados en el circuito, en la tarjeta. Aquí tenemos el tester, lo tenemos en la función diodo. Vamos a medir caída de tensión en los capacitores. El capacitor, digámosle, prueba del pitido. ¿Por qué? Porque bueno, el capacitor no tiene polaridad. Y tenemos capacitores, los de cerámica, no tienen polaridad. Entonces estos capacitores se pueden poner en cualquier parte, de un lado o del otro, pero en las mediciones uno de sus lados siempre va a estar conectado a la parte negativa. Entonces en la parte negativa ahí nos va a dar una medición o pitido. Entonces vamos a hacer esa medición ahorita. Ponemos el tester, la punta roja positiva a tierra, ¿verdad?, y con la punta negativa vamos a medir. Entonces en un lado nos va a hacer el pitido y en el otro lado nos va a dar caída de tensión. Ahí está el pitido. Ahora vamos al otro lado, caída de tensión. Ahí tenemos 301 milivoltios. 301 milivoltios. Venimos al otro lado,
pitido es la parte negativa. Vamos al otro lado. El otro lado nos mide 450 milivoltios, caída de tensión. Ahora vamos a medir aquí, pitido o es la parte negativa. Ahora vamos al otro lado, caída de tensión 544 milivoltios es la caída de tensión. ¿Qué significa? Que aparentemente nos está midiendo bien, que no tiene corto, pero no es suficiente todavía para comprobar si él está bueno o no tiene fuga. Digamos que ya comprobamos que no está en corto, si no nos diera a los dos lados, nos diera pitido aquí y al otro lado. Si nos diera el pitido a los dos lados, significaría que hay corto en la línea. Entonces, pero como solo nos pita a un lado y en el otro lado nos mide caída de tensión, significa que no tiene corto, pero puede también tener una fuga. Entonces ahora vamos a hacer esa medición para comprobar si no tiene fuga. Pero esta medición, para hacerla, no puede ser con él conectado en las tarjetas. Hay que quitarlo o levantarlo, digamos, uno de sus lados. Entonces eso es lo que vamos a pasar a hacer para medir. Y la medición ya no va a ser en la función diodo, sino que va a ser en la función de resistencia o ohmiaje. Correcto. Entonces vamos a pasar a proceder a quitar. Vamos a quitar dos capacitores para hacer la prueba. Vamos a quitar primero este. Le echamos un poquito de flux para ahora aplicar con la pistola de calor. Aplicamos temperatura. Tenemos 400 grados de temperatura y 4 de aire. La idea es quitar ya sea uno de sus lados o quitarlo completamente para hacer la medición. Esta es una medición que se va a hacer en resistencia, pero primero hay que desconectarlo de la tarjeta. Es lo que vamos a hacer. Vamos a quitarlo de la tarjeta para hacer esa medición y comprobar si pasa la prueba y está en buen estado. Aquí ya lo tenemos el primero, ponemos por aquí y ahora vamos a quitar el siguiente. Aplicamos flux y ahora temperatura. Está a 400 grados centígrados y vamos a hacer la medición después para comprobar o ver si pasa la prueba. Vamos a ver si pasa la prueba. Entonces ahí lo tenemos conectado. Vamos a proceder a quitarlo. Ahí ya se despegó algo, ya lo quitamos. Lo vamos a poner por aquí entonces ahora vamos a pasar a hacer la medición para ver si pasan la prueba y se encuentran en buen estado. Bueno, aquí tenemos ya dos capacitores. Aquí puse uno, no se ve bien. Vamos a ubicarlo bien para que se vea. Aquí tenemos entonces, aquí tenemos un capacitor que vamos a medir. El tester lo tenemos en 200K, aquí está en 200K. Vamos a medir a los dos lados y no nos debe de medir nada. Al comienzo siempre nos da una medición por lo que se está metiendo
se está cargando. Ahí no nos da nada, está en 200K o 200 kiloohmios. Ahora le damos y lo volteamos para hacer la medida a la inversa. Ahí lo tenemos. Tenemos una medición, pero ahora ya no tenemos nada. Entonces estamos viendo que este capacitor no nos mide, no nos da ni una medida a ninguno de los dos lados, mide. Entonces eso significa de que está en buenas condiciones. Y ahora vamos a medir de este lado, el de aquí vamos a medir ahora. Igual va a ser la misma medición. Tenemos en 200K el tester, en 200K. Ponemos las dos puntas del tester en los extremos del capacitor. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos y no nos da nada. Ahora venimos al otro lado, a la inversa, y tampoco no tenemos nada. Así de que cuando es que se hace esa medición, cuando tenemos dudas, tenemos capacitores conectados y están en la tarjeta soldados y la medición es rara, entonces tenemos dudas. Lo bueno es quitarlo y hacer esta prueba. No nos debe medir nada si lo ponemos en 200K. Así ya estamos seguros de que están en buen estado. La conclusión es que la manera correcta de hacer la medición de capacitores es primero, cuando están en la tarjeta, digamos, medirlo poniendo el tester en la función diodo. Solo nos debe medir a un lado, en la parte negativa, dar pitido, y el otro lado medirnos o darnos caída de tensión cuando está conectado. No debe de medir a los dos lados. Si nos mide a los dos lados cuando está conectado en la tarjeta, es que hay un corto. Entonces, cuando tenemos alguna duda de que algún capacitor no está bien o dudamos de eso, entonces mejor es pasar a la siguiente medición, quitarlo o desconectar uno de sus lados y hacer la medición en la función de ohmiaje, en resistencia. Lo ponemos en unos 200K y medimos. No nos debe de medir nada. Si nos mide, si nos da una medición en ese rango de 200K, ya sea 10K, 50, 100, menos de 200 digamos, o en 200, si nos da medición significa que ese capacitor está malo y hay que cambiarlo. Así que esa era lo que hoy les iba a demostrar. Esperen el siguiente video, suscríbanse, dejen su like. Electroreparaciones MPG.